Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Dios Creador y Dios Redentor de este mundo, al cual venimos acudiendo por esa necesidad que tenemos, venimos reconociéndote de esa deidad, de esa divinidad, que tú eres el Todopoderoso, tú eres nuestro Dios Creador, tú eres el Padre, el Todopoderoso, tú eres el que envió a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que tengas compasión, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, de todo tu pueblo, Padre Santo, dentro de esta gran nación y de todas las naciones. Rogamos por cada una de las naciones que están en necesidad, Padre. Todos tenemos esa necesidad de ti, tenemos esa necesidad de tu poder, Padre Santo. Ponemos dentro de tus manos esas naciones que están pasando por ese juicio que viene. Sabemos, Padre Santo, que tú usas la naturaleza para ejercerles juicio a tu pueblo, Padre. Venimos rogándote, pidiéndote, suplicándote, Padre, que tengas misericordia y envíes la cobertura, porque sabemos que tu palabra se va a cumplir, Padre Santo, pero tú apartas a tu pueblo, Padre, del peligro. En tus manos nos ponemos, Padre Santo. Te ruego que pongas dentro de mí un corazón dispuesto, un corazón humillado delante de ti, un corazón que te sirva, una mente que te sirva, Padre Santo, un cuerpo que te sirva en todo mi ser, Padre. Espíritu, alma y cuerpo, vengo delante de tu presencia, lo pongo delante de ti, a tu servicio, Padre Santo, al servicio del Evangelio, al servicio de tu palabra, Padre. Bendito seas, alabado seas, poderoso es tu nombre, maravilloso es tu nombre, bendito Dios de poder. En tus manos nos ponemos en esta hora, Padre. En tus manos pongo el corazón de cada uno de tu pueblo y ese entendimiento, Padre, para que sea tu Espíritu Santo el que venga y abra el entendimiento de cada uno de nosotros y que podamos conocer a nuestro Dios, a nuestro Hacedor, a nuestro Creador. En tus manos nos ponemos en esta hora, Padre Santo. Todas las necesidades que tenemos las ponemos delante de tu presencia en esta tarde, Padre Santo, para que todo quede sujeto delante de ti, Padre, y que nos despojemos, Padre, nos despojemos de esas cargas, de esas pesadas cargas que en momentos nos agobian y en momentos nos afligen, Padre. Las ponemos delante de tu presencia, porque tu palabra dice: venid a mí los que están agobiados por pesadas cargas, que yo os haré más liviana, creyendo lo que está escrito, que eres tú el que aligera las cargas, que eres tú el que la hace liviana. La carga la pongo, Padre Santo, todos mis problemas, todas mis necesidades las pongo delante de tu presencia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y por su sangre derramada, Padre, me pongo delante de tu presencia. Así sea, Padre bendito, así sea. Vamos en esta tarde a hablar de algo que muchos, a la verdad, muchos conocemos, ¿verdad? Y quizá algunos conozcan más que otros la verdad. Pero vamos esta tarde a ver qué dice Dios dentro de su palabra, no lo que se nos enseñó, y guardando también lo que se nos enseñó, ¿por qué no? Y que va a la luz de la palabra. Pero hay dentro de este asunto, me refiero al bautismo, también hay controversia. También hay controversia dentro de la humanidad, que unos dicen que se bautiza de niño, otros que de grandes. Pero ¿qué dice la palabra? Vamos a ver qué dice la palabra, a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Si nosotros estamos practicando lo que dice la palabra o estamos practicando lo que dice el hombre. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A quién vamos a buscarle? ¿A quién le debemos obediencia? ¿Al hombre o a Dios? ¿A nuestros papás o a Dios? ¿A quién le vamos a deber la obediencia? ¿A qué estamos obedeciendo? Vamos a ver qué dice las Escrituras. Yo le voy a decir de parte mía, este fue un tema que yo de mi parte decía, antes de tener el entendimiento, yo decía: yo ya me bauticé. Yo no quiero faltarme a mi Dios, porque yo sé que mis papás, ellos me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo estaba con eso, yo duré mucho tiempo, se lo soy sincera, Dios conoce mi corazón. Duré años y yo pensando de esa manera. Pero un día Dios me abrió más el entendimiento, me abrió más allá. Y me llevó a las Escrituras donde entendí que no había niños que eran bautizados.
habla de hombres, de mujeres. Incluso el mismo Señor Jesucristo fue bautizado a sus 30 años. Entonces, al ir despertando, fue despertando mi entendimiento y leyendo las Escrituras, y ahí yo le pedí perdón a Dios, porque yo reconocí que yo estaba mal. Yo primeramente no le quería faltar a Dios. Yo no le quería faltar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Yo no quería faltarle a ellos. No era tanto porque ahí fui enseñada, no. Yo decía, sé que me bautizaron en ese nombre. Pero ¿qué me llevó a entender? Esto fue lo que a mí me despertó, me hizo abrir los ojos, que dice que les predicaban el Evangelio y recibían la palabra. Y usted sabe que un niño de meses, ¿qué va a entender de la palabra? Y habla de arrepentimiento más que todo. Y yo creo que algunas veces puede haber confusión en las personas, porque dicen que el bautismo de niños es por el pecado original, el pecado con el que todos nacimos. Pero ¿quién es el que perdona los pecados? El bautismo es una señal para arrepentimiento, pero se confiesa el pecado. Yo he venido hablándole a través de las prédicas acerca de ello. Se confiesa el pecado, porque usted se arrepintió, declara, confiesa con su boca, reconoce el pecado. Y entonces usted está reconociendo el Evangelio, está reconociendo a Jesucristo como su Salvador, como el que perdona nuestros pecados. Pero yo creo que donde hay una confusión al bautizar a los niños de pequeños es con respecto al pecado original, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es verdad. Pero también hay otra Escritura donde dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando no dejaban que los niños se acercaran a ellos, que dijo Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, que no se lo impidieran, porque los discípulos se lo impedían, no querían que lo distrajeran a nuestro Señor Jesucristo, pero como Él oía todo, Él sabía todo, Él entendía todo, y más que todo nos quería enseñar que dejáramos que los niños se acercaran a Él. Pero cuando habla acerca del bautismo, Él dice en su palabra que es para arrepentimiento. Y como le decía un momento atrás, un bebé, ¿cómo va a reconocer la palabra? ¿Cómo va a reconocer el Evangelio? ¿Cómo va a reconocer? Si Jesucristo dijo que de ellos es el reino de los cielos, el pecado original viene siendo la carne de corrupción. Y de esa corrupción también Jesucristo nos libra. Por eso Él venció la muerte, tanto del pecado, que Él nos lava, nos limpia por medio de su sangre, porque venció la muerte. Él nos libra y nos perdona nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados. Esto había sido anunciado desde el tiempo del profeta Isaías. Entonces, nosotros algunas veces, aunque no querramos admitirlo, aceptarlo, nos hemos dejado arrastrar por doctrina o tradición o costumbre de hombres, y haciéndonos partícipes de tales actos, como lo es el bautismo en niños pequeños. Sabemos que también Lutero hacían esa práctica, pero yo no voy a ir a lo que hacía Lutero, a lo que se hace en una filiación, o sea, hacia la otra. Mejor, lo más correcto para nosotros es ir a las Escrituras, a ver qué dice Dios dentro de su palabra. ¿Para quién era el bautismo? ¿Quiénes se bautizaban? ¿Para perdón de pecados? ¿Era para el pecado original o era para el perdón de los pecados? ¿Para qué es el bautismo en agua? Estamos hablando del bautismo en agua porque mismo Juan anunció que detrás de él venía el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego. Pero en tiempo de los Hechos, los dos bautismos se llevaron a cabo. Si usted leyó el libro de los Hechos, que yo se lo recomendé en estas semanas de atrás,
usted se dio cuenta que incluso hubo un grupo de personas que primero recibieron el bautismo en fuego del Espíritu Santo y después el bautismo en agua. Y vamos a, si usted viene al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 4 y más, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué era lo que venía haciendo Juan? Bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él venía exhortando a las personas a un arrepentimiento. No era solamente en aquel tiempo de allá. La palabra es para todos los tiempos. Esto es lo que Juan venía anunciando: arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Si usted se dará cuenta, un niño pequeño no habla. ¿Cómo va a confesar sus pecados? ¿Cómo va a confesar el pecado? Algunos dicen, es que es nuestra fe, porque creemos. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios, por conocer la verdad de Dios, por conocer el Evangelio, por entender la palabra que lo va a llevar a arrepentimiento de sus pecados para alcanzar el perdón de los pecados y alcanzar vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un niño escucha hablar, pero él no entiende, un bebé. Ahora bien, que yo sé que hay personas que se bautizan ya de grandes, pero tradicionalmente usted sabe, yo vengo de la Iglesia Católica, que a lo más se bautizan de niños y procuran bautizarse. Aún sabemos que han bautizado a niños muertos, pero la Escritura dice eso. No, la Escritura en ningún lado dice que se bauticen los niños muertos. Yo le digo porque yo fui testigo de ello. Yo fui testigo de ello allá donde vivíamos. Algunos niños morían a los pocos días de nacidos y así los bautizaban. O sea, yo le hablaré de lo poquito que yo conozco dentro de una afiliación y de otra afiliación, y al venir a conocer la palabra, que me doy cuenta que esa es una enseñanza de hombres. ¿Por qué? Porque el pecado original se va a borrar. ¿Quién nos va a quitar? Por un hombre nosotros fuimos condenados, echados al pecado, destituidos de la gloria de Dios. Pero por otro hombre, o sea, por Adán nos vino el pecado, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada nos viene la gracia delante de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos practicando? ¿Qué estamos llevando a cabo? Y seguimos adelante. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. O sea que acuérdese también que la promesa del Espíritu Santo que iba a venir era para todos. Para todos era la promesa del Espíritu Santo. Y muchos dicen, ¿cómo pues entonces cuando pasó en tiempos de Hechos, que vino esta mujer que vendía púrpura y que fueron bautizada, ella creyó y fue bautizada y los de su casa? Pero yo le voy a decir, mire, aquí en mi casa la más chica tiene 21 años y los otros ya son mayorcitos, sus otros 3 hermanos. Aquí no hay niños. En ciertas edades ya se puede entender. Ya pueden entender, aún siendo niños, pueden entender cuando tú les estás predicando el Evangelio, pero vamos a ver las edades. No un niño recién nacido, como lo viene hablando la palabra. Vamos a ver qué había anunciado el profeta Isaías.
A ver, ¿qué nos había anunciado desde aquellos tiempos? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El profeta ya sabía y había anunciado Dios a través del profeta Isaías cómo nuestros pecados iban a ser lavados. Fíjese bien, el bautismo es para un símbolo de arrepentimiento, pero el sí, el que nos perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo, el que nos lava, el que nos limpia. Hay una cita que dice: no tendrás memoria de las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron ya. Es porque el enemigo tiende a venir a recordarle sus pecados pasados. Pero cuando eso sucede en sus vidas, usted recuérdele que Jesucristo los lavó con su sangre, nos purificó, los emblanqueció con su sangre. Esos pecados pasados, no tendrás memoria de las cosas viejas. Esas ya pasaron, esos pecados ya pasaron. Porque usted reconoció que se bautizó, sí, se bautizó en reconocimiento que somos pecadores, que aceptamos lo que está escrito, que aceptamos el evangelio, pero sin hacer cambio en las escrituras, no haciendo cambio de las escrituras, de lo que está escrito en el evangelio. Y si viene usted al libro, vamos a ver, al libro de los Hechos, vamos a ir para ir entendiendo el bautismo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El que nos llama es Dios. El que agrega a los que han de venir a su iglesia es Dios. Y todo era que se bautizaran para arrepentimiento de pecado. Vuelvo, repito, un niño, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo va a reconocer sus pecados? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo le digo porque a mí me costaba entender esta parte, pero cuando Dios me llevó a todas estas escrituras, yo lo entendí. Yo le pedí perdón a Dios porque yo le dije: Señor, yo te falté aquí. Tu palabra dice que se bautizaban ya grandes. Para empezar, el no querer entender es aferrarse uno en su propio entendimiento y no querer entender lo que está escrito dentro de su palabra. Allí mismo en el libro de Hechos capítulo 2, vaya al versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con él el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque ellos venían a reunirse creyendo, habían sido evangelizados, habían escuchado la palabra, se habían arrepentido. Ellos fueron bautizados reconociendo sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, fueron bautizados. ¿Quién reconoce? ¿El niño o el adulto? El que reconoce, el que entiende el evangelio, el que es discipulado. Porque hay una escritura, me parece, déjeme ver si no me equivoco. Me parece que es en Marcos, creo que es. Sí, en Marcos. En Marcos 16, versículo 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere. Un niño, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer si usted le predica el evangelio a un recién nacido? A uno de 2 meses, de 3 meses, de 5 meses, de 1, 2 años, 3 años.
¿Cómo van a entender? Sí, yo sé que uno de papá les empieza a hablar de Dios, lo que uno conoce les empieza a hablar de Jesucristo, se los empieza a presentar a nuestros hijos, porque eso fue mi función, eso fue lo que yo vine haciendo con mis hijos, pero un entendimiento claro que tenga un niño de esas edades o de meses, ¿para qué es el bautismo? ¿Para arrepentimiento? ¿Y de qué se arrepiente un niño de meses? Si él no ha cometido el pecado, nació con el pecado original, sí, pero de ese pecado también el que nos libra es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos libra de ese pecado y del pecado, ahora sí, de acción, del pecado en el que cometemos, ¿verdad? Venga al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Como dice, Dios agrega a los que han de venir. ¿Qué hizo Dios? Abrió el corazón de Lidia. Era la vendedora de púrpura, era la mujer que estaba atenta, estaba escuchando. ¿Y un niño escuchará o se quedará dormido? ¿Se arrullará con el evangelio? Ella, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posada y nos obligue a quedarnos. Ella estaba escuchando, Dios le abrió el corazón, su familia también fue bautizada. Pero tengo entendido, esto no lo dice en la palabra, tengo entendido que ella venía de otra ciudad a vender la púrpura. Entonces, según la historia, esto es según la historia, pero sabemos que la historia respalda lo que está escrito dentro de la palabra. No todo, obviamente hay algunas cosas que tenemos que analizarlas. Y aún, como le digo, aunque si se tratara de su familia directa, porque se dice por la historia que me parece que eran familiares los que fueron bautizados porque creyeron en el evangelio, estaban escuchando el evangelio, estaban escuchando la palabra, estaban escuchando lo que se venía anunciando, que se les venía anunciando el evangelio de salvación, que se les venía anunciando la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna, el evangelio de vida eterna, el evangelio de paz, el reino de los cielos, era lo que se les anunciaba a la gente. Dios le abrió el corazón y ella entendió. ¿Qué pasó con ella? ¿Entendió lo que se estaba predicando? ¿Un niño entenderá lo que se habla? ¿Un recién nacido? No, nada más que le digo algunas veces por tradición, por costumbre, y esta es una de las tradiciones doctrinales que venimos nosotros practicando. Yo digo, yo misma las practiqué, pero al venir el entendimiento, pues yo ya no me debo hacer partícipe de ello, porque yo ya lo entendí, que si se bautizó la familia de Lidia, no dice la escritura si había niños. Sabemos que iba Juan bautizando por el desierto, pero tampoco menciona a los niños, que se bautizaban niños. Más bien habla de los que entendían el evangelio, de los que escuchaban el evangelio, de los que llegaban a arrepentimiento porque reconocían que para eso había venido la salvación al mundo, que para eso venía la salvación, para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y pudiéramos tener la vida eterna. Esto era lo que Juan anunciaba por el desierto. No menciona niños. No menciona niños dentro de la primera parte del evangelio que le leí. Y si usted viene allí mismo al libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo pues creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en bautismo de Juan. Fíjese bien, ellos hablaban. Quiere decir que no eran niños todavía, porque estaban respondiendo conforme se les estaba preguntando. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, de esto es en Jesús el Cristo. Él venía reconociendo que ellos habían sido bautizados, ellos no habían escuchado hablar, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo, pero viene el bautismo del arrepentimiento, el que es el bautismo en el agua, en el bautismo dentro de las aguas. Ahí es donde se viene haciendo esa práctica. Pero ¿a quién dice la palabra? Hasta aquí, hasta donde vamos, ¿quiénes se bautizaban? Los que entendían el Evangelio, los que tomaban arrepentimiento. Ellos eran los que se bautizaban. Venga conmigo a las Escrituras. Sabemos, como le decía, que por un hombre entró el pecado al mundo, y que muchos dicen es para que a mi hijito, a mi hijita se le quite el pecado original. No, el pecado original lo va a quitar Jesucristo. Cuando usted tiene el entendimiento de los niños, no se preocupe, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya está esa promesa, eso lo habló Jesucristo. Pero nosotros, los que ya crecimos, los que ya pecamos, sabemos que viene que por un hombre sí entró el pecado al mundo. Y creemos, y está el ser humano se deja guiar más por hacer el mal que por hacer el bien. Pero Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted viene a Romanos 5, el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley habían pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más. Por los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese pecado que nos vino de genética, ese pecado que nos transmite, que viene por la genealogía, por la genética de Adán, que nacimos con ese pecado también lo borra nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino Él, porque si no viniera Él a perdonar todos los pecados, entonces ¿para qué? Nomás con el bautismo teníamos. Pero se necesitaba que viniera Jesucristo a perdonar nuestros pecados, que viniera Él a perdonar esos pecados, eso al cual nos habíamos, en el cual nacimos, ese pecado que lo traemos por genética, más los pecados ya por acción. Cuando ya somos conscientes, cuando ya estamos actuando libremente en pecado, también esos pecados vino nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, a perdonarnos. Por eso nos lleva la palabra que escuchemos el Evangelio, que escuchemos que hay un Salvador, que hay uno perdonador, que hay alguien que quiere llevarnos al reino de los cielos. Sí, vamos a ejercer el bautismo, porque era una práctica que se ejercía, pero le digo, la controversia es que hay en qué edades se practicaba. Se dice cuando entendían la palabra. Si un niño de 12 años lo puede entender, de 10 años lo puede entender, yo digo puede ser bautizado, porque él ya entendió la palabra, él ya entendió el Evangelio. Y si usted viene a Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Esto es para que nosotros entendamos que debemos de ser bautizados, que debemos de apegarnos a la palabra escrita y entendiendo que si no estamos haciendo lo que está escrito dentro de la palabra, y si no habíamos entendido que estamos caminando en costumbre, en enseñanza de hombre, pero no en lo que está escrito en la palabra, es tiempo de reconocer qué dice nuestro Dios, qué dice nuestro Creador, qué está diciendo Él, en dónde estaba yo, qué estaba yo practicando, qué venía yo practicando. Si usted viene al libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar porque con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por él tenemos las riquezas, por nuestro Señor Jesucristo, por la sangre y el perdón de los pecados. Él nos viene la gracia por el perdón de los pecados de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nos viene la gracia. Pero si nosotros no tenemos el entendimiento, ahora Dios nos está abriendo los ojos, ahora nos está capacitando con entendimiento, nos está llevando a la verdad de su palabra, a lo que está escrito, no a lo que me dijeron, a lo que hablaron o a lo que hicieron mis familias o alguien que nos viene enseñando, pero sí está verdaderamente escrito dentro de la palabra. Si usted viene a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por Jesucristo que nos perdona los pecados. Sí nos manda a bautismo para arrepentimiento la palabra, pero tenemos que entenderlo primero, reconocerlo. Y si usted viene a la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Todas nuestras obras muertas son limpiadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo no entiendo todavía, es que yo no entiendo todo mi ser, de ese tiempo, conozca la palabra. Vaya, escudriñe, como dice, escudriñe las escrituras. Deseche lo que no está bien, retenga lo bueno, reténgalo, porque aquí está la verdad dentro de su palabra. Si venimos entendiendo, qué bueno. Si ya lo entendimos, si ya lo venimos haciendo, bendito Dios y gloria a Dios, porque es parte del Evangelio, es parte que se practicaba desde la iglesia primitiva. Y se trata de hacer lo que se hacía en un principio. La iglesia que dejó formada Jesucristo, se trata de hacer esta verdad. No se trata de venir a seguir doctrina inventada después de tantos siglos, o de que pasaron 100 años o un siglo y medio, qué sé yo. ¿Qué dice? ¿Qué dejó Dios dentro de su palabra? ¿Qué dejó Dios? ¿Qué practicaban sus discípulos? ¿Qué era lo que ellos hacían? De esto se trata, porque Él decía, hagan discípulos, bautícenlos. Primero decía que hicieran los discípulos. Una persona, un niño, ¿cómo va a ser seguidor si él todavía no sabe lo que le estamos hablando? Pero ya los que tenemos entendimiento, hemos creído, vamos siguiendo la verdad, se va siguiendo a Jesucristo. Dice, bautícenlos. Pero primero dice que vayas y hagas discípulos a todas las naciones. Y luego que los bautices. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le tiene que hablar a la persona primero
de su Salvador Jesucristo, que Él perdona nuestros pecados, que Él perdona que así fueran los pecados tan rojos como la grana, Él los va a emblanquecer, porque Él es el que viene a perdonar nuestros pecados, porque Él vino a derramar su sangre para que nosotros que estábamos lejos ahora estemos cercas con Dios. Sí, practicando el bautismo está bien, como reconociéndonos que reconocimos que somos pecadores, en ese símbolo, en esa señal de que somos pecadores y que Jesucristo perdona nuestros pecados, que a eso vino, que nos lleva al arrepentimiento, así como lo hablaba Juan, arrepiéntanse. Él decía, arrepiéntanse. Entonces bautizaba, él predicaba el arrepentimiento y predicaba el bautismo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Seguir dentro de tales costumbres? ¿Seguir en lo que está haciendo hasta hoy día el pueblo, lo que está haciendo la gente? ¿O obedecer al Dios Todopoderoso? Volver al origen de la práctica de la iglesia que Jesucristo dejó formada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir allá? Si usted viene a la carta de, a la carta de Juan, es la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es que si nacimos con el pecado original, ¿quién es el que perdona nuestros pecados? ¿Quién es el que nos limpia de todo pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Sí, no se rechaza el bautismo para arrepentimiento, pero es un bautismo en el agua en el que vamos a reconocer que somos pecadores, en el que lleva un arrepentimiento, porque yo ya antes sé que le había hablado al respecto, porque ¿qué ganaríamos con bautizarnos? Decir que sí, si no hay un arrepentimiento. Dios está mirando el corazón, Dios está mirando el entendimiento. Si lo va a hacer nada más por un cumplimiento, pero no porque de verdad hay arrepentimiento, ¿de qué le sirve? ¿De qué va a servir ese bautismo? Ni le sirve a un pequeño ni le sirve a un grande, ¿sí? Porque el pequeño, él no tiene de qué arrepentirse. De él es el reino de los cielos. El grande, por obras cometemos pecados, pero el pecado con el que nacimos, aquí dice que Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados. Por eso nosotros debemos de venir al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de la verdad. ¿Cuál Evangelio estamos ejerciendo? No sea que vayamos a estar todavía en la práctica, en la costumbre de una tradición, de algo que no estaba en la iglesia primitiva. Porque por mucho que usted le busque a la Escritura y por mucho usted puede suponer como era en la casa de Lidia, suponiendo, es que dice que toda su familia, allí había niños. Usted puede decir, allí había niños. No dice la Escritura que había niños. Dice que se le abrió el corazón a Lidia y ella le vino el entendimiento de lo que se estaba predicando, del Evangelio de salvación. Eso era lo que se estaba predicando, y se bautizó toda su familia. No dice que había niños, pero muchos suponen, dice, es que donde hay una casa hay niños. No siempre es así, pero sí habla la Escritura que el que tomó el entendimiento, el que entendió la palabra, el que entendió el Evangelio, el que se arrepintió, sí habla de estas cosas, y no habla de niños que fueron bautizados. Y también hay una de las Escrituras que dice que fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Entonces allí se mencionaría, yo lo digo esto, allí entonces se vendría mencionando que también, déjese la leo, si hubiera niños, porque había niños, supongo, no todos eran puros hombres y mujeres, pero no dice que los niños se bautizaron. Si usted viene al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 12,
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, ¿qué hacía Felipe? Anunciar el Evangelio, llevaba el Evangelio, se daba a conocer el Evangelio de salvación, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Es aquí donde le digo que no habla de que se bautizaron niños. Habla del bautismo de hombres y mujeres, de las personas que entendían el Evangelio, que les llegaba el arrepentimiento y que reconocían que necesitaban este Evangelio para salvación, para vida eterna, reconociéndose. ¿Qué es cuando se anuncia el Evangelio? Que se le viene a hablar la verdad, se le viene a presentar la verdad, se le viene a presentar nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, se le viene a hablar como se está haciendo en esta tarde, que Él es el que le va a perdonar todo pecado. Le va a perdonar todo pecado. Usted no se preocupe, que nacimos ya con el pecado original. El que va a perdonar todo nuestro pecado, el que nos traslada de las tinieblas a la luz admirable, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando reconocemos nosotros, cuando nos arrepentimos, es ahí donde viene la manifestación, y aún muchos fueron bautizados en el Espíritu Santo, que era la promesa para toda la descendencia, para todos los de su casa. ¿Por qué? Porque al creer usted el Evangelio de salvación, usted lo va a dar a conocer a sus hijos, usted lo va a dar a conocer a las generaciones, usted les va a venir anunciando. Hay que arrepentirse primeramente haciéndolo uno, porque de nada ganaríamos con venirlo a hablar cuando no lo estamos haciendo. Dice, me parece que es en Corintios que dice la Escritura, que no vaya a ser que siendo heraldo para otros nos vengamos a quedar, porque queremos que otros hagan, pero no queremos ponernos nosotros a practicar el verdadero Evangelio, lo que está escrito. No nos ponemos a practicar el Evangelio. Entonces es ahí donde viene para nuestra casa esa promesa, porque se los vamos a enseñar a nuestras generaciones. Se los van a enseñar nuestros hijos, se los enseñarán a sus hijos. Y así irán de generación en generación, porque ya es una promesa que se dio para ti y para tu casa. ¿O qué vas a hacer tú? Por ejemplo, hoy se está dando a conocer que el bautismo era para arrepentimiento de pecado. Era para los que entendían el Evangelio. ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿O vas a esperar hasta que tú lo entiendas en plenitud? Pero si tú lo has entendido esta tarde en plenitud, gloria a Dios. Si tú no se te ha abierto el entendimiento, como pasó con Lidia, Dios le abrió el entendimiento y ella pudo entender el Evangelio, pudo entender lo que se le estaba hablando. Pero si a ti no se abre el entendimiento, yo te digo, en mí pasó por mucho tiempo. Yo nada más decía, es que yo no le quiero faltar a Dios, yo no le quiero faltar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya le estaba faltando. Desde el momento en que cambia uno las cosas, porque hay una condenación para el que cambia la palabra, para el que le quita, para el que le agrega. Hay una maldición para ello. Entonces allí mismo yo ya estaba mal, porque me faltaba todo este entendimiento, que había que reconocer que era pecadora, había que reconocer el Evangelio, había que venir un arrepentimiento a mi vida, tenía que tener el entendimiento abierto. Entonces, ¿qué vamos a pedirle a Dios? Que abra nuestro entendimiento para poder entender esta verdad que está escrita, y que nos saque de tradición, doctrina tradicional, costumbre de hombres. Costumbre no se llevó aquí dentro de la palabra. No está, no hay un versículo que diga que los niños fueron bautizados, aunque lo practicaron, le digo, desde tiempos atrás, y que Martín Lutero también lo practicaba, entre otras cosas que hizo que no estaban bien, pero no porque él reconoció que unas cosas no estaban bien y hace otras cosas que están mal, nosotros vamos a decir que él estaba bien en todo. No, tenemos que reconocer lo que está bien a la luz de la palabra, lo que está bien
a la luz que nos dejó Dios en la iglesia primitiva, en la iglesia formada por los discípulos, ¿qué es lo que se acerca? Si alguien viene haciendo las cosas que no están bien, así como le estoy diciendo de Martín Lutero, que hizo otras cosas que no estaban bien, no porque él se haya apartado en aquel tiempo vamos a solapar y decir, oh, es que en él estaba bien. No, lo que está mal delante de la palabra está mal. Está mal. No nos podemos hacer cómplices de ello. No nos podemos. Él dará cuentas, él daría cuentas a Dios. Ese es asunto de él. Pero nosotros, si vemos que éste se equivoca, que éste se desvía, si yo misma me desvío, usted hábleme y dígame, usted está mal en esta parte. Mire, aquí en la escritura está diciendo esto Dios, usted está mal. Me lleva a las escrituras, me lo hace ver, que Dios me abre el entendimiento como a Lidia. Y que tenga yo esa capacidad para entender y que así podamos practicar el evangelio que está escrito, llevar el evangelio dentro de nuestras familias para que sea la promesa para nosotros, para nuestros hijos. Cuando se dice para nuestros hijos, el hijo va a crecer. Va a llegar la edad en que tiene entendimiento, en que va a oír, en que va a entender, que va a tener arrepentimiento, que se le va a abrir el corazón y que Dios agrega a los que han de venir. Entonces nosotros vamos, si no entramos en la práctica, si no entramos en hechos, porque hay una resistencia, porque yo no me quiero ver mal ante a esta persona, no me quiero ver mal ante mi familia. No, cuidemos de no vernos mal ante Dios. Primeramente, porque a Dios se le obedece antes que al hombre. Debemos obedecerle a Dios. ¿Qué viene aquí en la escritura? ¿Qué nos habla hoy el Señor? ¿Qué nos ha venido hablando el Señor? Porque en otras ocasiones ya se ha hablado al respecto, pero hoy el Señor lo recuerda. Es un solo evangelio. Es un solo evangelio que se ha hablado a través de toda la historia. Sabemos que de Jesucristo para acá hubo cosas nuevas. Allí vino la muerte, la resurrección, allí se vino hablando lo que Pablo les hablaba, de Jesucristo que había sido crucificado, el que dio la vida, el que lo mataron. Él hablaba de esto, él anunciaba el evangelio, él anunciaba que había venido Jesucristo a dar su vida para perdonar nuestros pecados, para que nosotros nos arrepintiéramos, fuéramos bautizados tanto en el bautismo del agua como también en el bautismo del Espíritu Santo, y así poder cumplir con el evangelio que está escrito, poder cumplir con la palabra que está escrita y acercarnos lo más que se pueda al origen de la iglesia de fundamento, a la iglesia que Jesucristo dejó fundada, olvidándonos de las cosas que se hacen que no están bien. ¿Qué dice Dios dentro de las Escrituras? Buscando lo que Dios dice dentro de las Escrituras para pegarnos más a la verdad, para volver a esta senda antigua que nos lleva a la verdad fundada de Cristo Jesús, a la iglesia verdadera de Cristo Jesús, para que así podamos enseñar a nuestros hijos y se cumpla esta parte del evangelio, que la promesa es también para nuestros hijos. El evangelio es también para todos los de nuestra casa, para que se cumpla en nuestras vidas esta parte del evangelio. Únase conmigo en oración y que el Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos llegue que nos abra el entendimiento, así como se lo abrió a esta mujer que vendía púrpura. Que se abra el entendimiento, que no estemos aferrados en costumbres y tradiciones que no nos van a llevar a salvación, que no nos ayudan a salvación, porque a Dios se le debe obediencia. A Dios le debemos la obediencia, que nuestro corazón y nuestro entendimiento se ponga dócil. Roguemos juntos unidos, Padre Santo, te rogamos en esta tarde que nuestro corazón se ponga dócil a tu voluntad, a tu palabra escrita, a lo que tú dejaste escrito dentro de tu palabra para dirigirnos, para guiarnos a través de tu Santo Espíritu, para que se nos abra el entendimiento. Yo te ruego, Padre, que abras mi entendimiento, Padre amado, que yo pueda entender las Escrituras, que yo pueda entender lo
lo que dejó escrito, Padre Santo, cómo fue fundada la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo el cumplimiento de la verdad, Padre. Yo te ruego que todo mi ser, que mi corazón se abra, que mi mente entienda, Padre Santo, y que la mente de todo tu pueblo entienda y el corazón se abra, porque eres tú el que agrega a los que han de venir, Padre Santo. Yo te ruego por todos aquellos, Padre Santo, que el entendimiento se abre, que el corazón se abre, Padre, que sea para salvación, que sea para vida eterna. Yo te ruego por cada uno de ellos que tienen el corazón dispuesto, que tienen un corazón, Padre, que buscan de ti porque están cansados, Padre Santo, de caminar sin orientación, creyendo que van bien, pero a la vez no hay esa paz en el corazón. Yo te ruego por cada uno de ellos, Padre amado, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego, Padre amado. Bendito seas, alabado seas, Padre Santo, por esa sangre que Jesucristo derramó, por esa sangre que viene a lavarnos, a limpiarnos de todo pecado. Te doy las gracias en esta tarde, mi Señor Jesucristo. Toma en cuenta, Padre, la fe de tu iglesia en esta nación y en todas las naciones. Te ruego, Padre Santo, por esa ayuda, por ese cuidado, por esa protección, Padre. Y te ruego para que venga el arrepentimiento a todos nosotros, Padre, que reconozcamos las cosas que hacemos mal. Te lo vengo rogando por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vino a salvarnos. Te lo ruego, te lo suplico por cada uno de nosotros, Padre Santo. En tus manos nos ponemos, Padre, en tus manos ponemos nuestro corazón, en tus manos ponemos nuestro entendimiento, porque eres tú el que va a obrar en ello. Bendito seas, alabado seas. Gracias, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre amado. Te damos las gracias, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que ilumines tú todo nuestro ser. Te doy gracias. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso y gracias también a ustedes, a todos los que han de venir después a escuchar esta palabra, esta prédica. Espero les sea de bendición. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sabina.